Seguimos también hablándolo y se refleja en la actualidad y vamos a hablar de esto porque hoy en la Facultad de Humanidades de la UNE se va a realizar una conferencia de prensa. Estamos ahora con Marcela Altschul, ella es licenciada. Gracias Marcela por venir y estar con nosotros. De paso va a presentar su libro que lo tenemos allí exhibido. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, queremos hablar de este tema, la verdad que es muy interesante y es algo de actualidad, que todos los padres, madres estamos ahí luchando en lo que es los límites, teniendo en cuenta las pantallas y los niños principalmente. ¿Cómo Sí. se trabaja esto? Bueno, me parece que estamos en un momento que estamos todos preocupados, ¿no? Por lo que pasó durante un par de décadas y fue ganando terreno Sí. y que de pronto nos preguntamos qué pasó. Y creo que el tema es recuperar, volver a la esencia, ¿no? Recuperar que los niños, las niñas y los adolescentes necesitan ser acompañados no solo en la vida real, en la vida digital también. Y en parte creo que hemos entregado a las plataformas el saber, nos convencimos de que ellos sabían qué estaban haciendo con los niños, y vaya si lo sabían, pero no eran los intereses nuestros, los de ellos. Y nos estamos encontrando con situaciones bien complejas. ¿Qué situaciones pueden tener, qué consecuencias puede tener estos hábitos, mal hábitos? Podemos ir en diferentes niveles, ¿no? Desde dificultades para concentrarse, dificultades motrices, de niños que pasan muchas horas frente a las pantallas y que de pronto no tienen las destrezas que esperamos para chicos de la edad que estemos hablando, ¿no? De chicos muy chiquitos que nos fascina ver que están frente a una pantalla y saben deslizar el dedo. Uno se tal sorprende vez, y dice, qué bueno, y después claro, pero nos confundimos, los ¿no? resultados Porque no son. no, porque además por supuesto que hay materiales interesantes. El tema es qué se están perdiendo de hacer mientras están haciendo todo eso. Y si nosotros lo estamos usando como una solución para nuestra comodidad, que de pronto se nos tornó incomodidad, ¿no? Sí. Porque de pronto decimos, ups, ¿qué pasó con esto? Y al final del día lo que vemos es que los niños necesitan ser acompañados en la crianza tanto en el mundo real como en el digital. Que tal vez pensábamos que ellos la tenían mucho más clara, ¿no? Durante par de décadas escuchábamos, bueno, no, es que ellos son nativos digitales. Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Sí, en su casa hay presencia de pantallas por todos lados. Ahora, de ahí a tener el criterio para manejarse de forma segura frente al mundo digital, hay un mundo. ¿Cómo hacemos? ¿Se prohíbe, se regula? ¿Qué pensás vos? Porque, bueno, hace poco también hubo una aprobación en la Cámara de Diputados en cuanto a las escuelas del uso de celulares. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que hay mucho material tecnológico al que se accede por los dispositivos, sumamente interesante para trabajar. Pero también hay mucho material que no es muy interesante, ¿no? Cuando uno lee un libro o acude a una pantalla, se pregunta ¿para qué lo hago? Muchas veces no nos pasa, ¿no? Vamos y lo hacemos, sobre todo con las pantallas. Creo que con los chicos la prohibición no tiene ningún sentido ni es lo eficaz. Creo que es diferente el tema celular en las escuelas, ¿sí? Que en esa se está hablando de la prohibición de los celulares como si fuera una prohibición al acceso del mundo digital. Yo trabajo con chicos, niños, niñas, adolescentes desde hace muchos años y escucho incluso de adolescentes jóvenes en la facultad que mientras un profesor está explicando, están mirando un partido de fútbol en estos días, están apostando, están conversando con otro, están scrolleando en alguna plataforma. Sí. Entonces, creo que hay que dividir esto, ¿no? Que el tema de que puedan pasar las horas que están en la escuela sin el celular, me parece que es una buena decisión. Esto no quiere decir que se prohíba el acceso a lo digital, ¿no? Va a haber que trabajar
cómo se trabaja con otras pantallas y para qué, para investigar, para obtener materiales, para armar trabajos. Es un recurso necesario hoy en día. Además se pierden los vínculos, ¿no? Sí. Esto que mucho tiempo, y los juegos, me imagino, en las infancias. En las infancias el tiempo, porque además a veces nos engañamos, ¿no? Yo escucho muchas familias que dicen, no, pero juega todo el tiempo. ¿Con qué juega? Bueno, con el iPad hace tal cosa, con la computadora hace tal otra. Entonces, el juego simbólico, espontáneo, es el primer lenguaje infantil de todos los niños y niñas y es constitutivo del aparato psíquico y de lo que va a ser también la organización del cuerpo, el armado con los otros, con el afuera. O sea, es el primer lenguaje de intercambio, es absolutamente esencial para que un chico pueda ganar autonomía y aprender a manejarse con un pensamiento crítico. Y estamos viendo que está reemplazado, o está la ilusión de que está siendo reemplazado ese tiempo de juego por las pantallas. Y lo que tiene el juego espontáneo en los chicos es que son ellos que dicen, dale que, o van y lo hacen. Sí. Pero es algo que inventan ellos. Y uno puede escuchar cómo va a empezar, pero nunca uno va a poder saber cómo va a terminar. Cualquier otro juego que fue diseñado por otro puede tener miles de caminos posibles y de lecciones. Pero si tiene 1000, no tiene 1001, que es el que tal vez hubiese construido ese niño o esa niña. Y es a través del juego que los chicos ponen a prueba esa hipótesis, vivencian situaciones diferentes a las que viven en lo habitual. A veces pueden vivir, incluso se animan a transitar situaciones traumáticas sin riesgo a padecerlo, sabiéndose preservados, porque es un dale que no está sucediendo en la realidad. Es la oportunidad de ponerse los zapatos de otro. Sí. Marcela, en el título, ¿no? Infancias, límites y pantallas. Me quedo en límites. Hoy se habla mucho de esto, gente que no pone límites en sí. Se habla mucho de esta metodología. ¿Qué pensás vos en este caso? Y me pienso en un niño que le tengo que sacar la pantalla y, por ejemplo, hace un berrinche o se larga. ¿Cómo pongo los límites? ¿Es bueno poner límites? Es absolutamente necesario. Criar niños es incómodo. Nos interpela permanentemente en cada etapa de cada uno de nuestros hijos o alumnos, o si somos niñeras o vecinos, como sea que es nuestra participación dentro de la crianza de esos niños. Si los adultos nos corremos de la puesta de límites, los niños quedan solos. Y estamos viendo a muchos niños, perdón, en soledad. Yo escucho muchos papás que dicen, yo no le pongo límites porque quiero criar un hijo libre. Y es muy diferente un niño suelto solo que un niño libre. La libertad es uno de los aprendizajes más complejos que nos toca construir en la vida. Y mucha gente no lo logra a lo largo de la vida. Hay que tener recursos muy bien trabajados para eso. Porque la libertad no es hacer lo que se me canta. Pero además cuando grande vas a darte cuenta. Y va a ser tarde, me parece. Pero además que la libertad, en realidad, tiene que ver con tener los recursos necesarios para decidir ante la situación que se me presente qué voy a hacer, no porque voy a puro placer, voy por mi deseo, sin calcular cuáles son las consecuencias o qué es lo que más conviene o cómo va a afectar a otro. Cuando uno es libre, quiere decir que tiene los recursos para poder ponderar todo esto y decir, a mí me encantaría hacer esto, pero este no es el momento adecuado, o mejor espero, o lo hago en equipo con otro, o no, renuncio, me gustaría, pero no, renuncio a eso porque entiendo que no es la mejor decisión. Entonces me parece que acá hay una confusión fuerte también con el artículo de la Convención Internacional de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes en relación a qué es escuchar a un niño. Escuchar a un niño, en la Convención dice, debe ser escuchado en la medida en que por su edad y nivel madurativo está en condiciones de opinar
habla de opinión, no habla de decisión. Sí. Y de pronto nos encontramos con niños puestos en plano de igualdad con los adultos, que se los posiciona como decisores. Ahí los adultos lo estamos abandonando, porque otro derecho fundamental es el de la protección. Entonces, cuando dejamos que el niño decida, más allá de esta desprotección, porque la crianza es un vínculo asimétrico, es así, y es necesariamente así para protegerlo, también nos encontramos con el nivel de ansiedad que se despierta en los niños, porque antes decías, nos encontramos con berrinches. Hizo un berrinche. Y, bueno, lo contendremos en ese berrinche. Sí. Lo acompañaremos, le mostraremos que en este momento eso no, pero esto sí, o eso no, porque es el momento de ir a dormir. Y aunque un niño o un adolescente se enoje, no hay nada mejor que tener con quién enojarse y decir, yo quería, pero no me dejaron. Bueno, más adelante, otro día, tal vez puedas hacerlo. Ahora no, porque hay alguien que te está mirando. Y la mirada y la escucha del adulto no es contemplación a la distancia para tomar la palabra del niño y hacer lo que quiere el niño. Porque ahí sí genera muchísima ansiedad. Y ahí vemos estas escenas de debate permanente, ¿no? De negociación. Bueno, yo te doy esto si vos terminás la tarea. Bueno, pero entonces si además hago tal cosa, ¿qué me das? Y empiezan las negociaciones. Sí. Esto de ningún modo favorece a los niños. Lo único que genera es un desborde, porque llega un punto que los chicos están convencidos de que no solamente pueden negociar, sino que es parte de su función tener que negociar. Y ahí los dejamos muy solitos. Mirá. Marcela, contanos un poco de tu libro, que lo vemos allí en pantalla. Bueno, hoy también lo vas a presentar justamente en esta conferencia. Contanos dónde se encuentra también para poder acceder. Se hace venta online por medio de una dirección de mail que es entramarcapacitación@gmail.com. Bien. Entonces los que quieran también acceder también lo pueden hacer. Sí, y va a estar también otra en venta. consulta, ¿cuáles son por ahí las mayores preguntas o consultas de los padres que te hacen llegar? De los lectores. Uno de los temas, más allá de todo lo que estamos hablando, que afecta mucho el aprendizaje, Sí. la dificultad para los chicos para concentrarse. Un efecto que estamos viendo muy fuertemente es la dificultad para tolerar la frustración. Y que aparecen berrinches no en niños de 3 años, en púberes, en chicos de 10 años, como una cuestión de falta de recursos para afrontar lo que vemos cotidianamente como procesos. Para adquirir cualquier conocimiento, para llegar a lograr algo que uno quiere, uno tiene que sostener un proceso de esfuerzo a mediano o largo plazo. Y cuando uno lo logra, es una satisfacción enorme, ¿no? Cuando uno sostiene ese esfuerzo y finalmente logra lo que quiere. Estamos viendo mucha dificultad en esto, esencialmente porque hubo también en los últimos años una tendencia a que todo tiene que ser afrontado con placer. Padres que exigen de alguna forma que todos los aprendizajes en la escuela pueden ser transitados desde el juego, que no se le exija, o sea, es algo que yo escucho recurrentemente como si fuera una escena siniestra que se le está pidiendo al niño que aprenda las tablas de multiplicar. Sí. Es un esfuerzo, hay que sentar la cola en la silla, hay que pasar un rato. A nadie nos hizo mal. Exactamente. No pasó nada y son esos pequeños esfuerzos que después nos permiten tener los recursos para afrontar un esfuerzo para lograr algo de más grandes. Pero estamos viendo muy afectado este proceso de sostener el esfuerzo y afrontar la frustración sin enojarse o desertar de lo que estaban haciendo. Bueno, esto es uno de los temas. Otro de los temas que es de consulta muy habitual son las dificultades de sueño.
Y esto va de vuelta de la mano con el uso de pantallas en muchos casos. Sí. En algunos casos porque están hasta último momento antes de dormir con pantallas. En otros porque los chicos empiezan a navegar y lo unimos con el tema de la prohibición. No sirve de nada la prohibición, todos sabemos a qué conduce la prohibición. Conduce a que lo hagan a escondidas, que vayan a la casa de un amigo que tiene permitido navegar en internet y entonces entren en sitios y que aparezcan contenidos que no son adecuados para la edad. Y entonces vemos en muchos niños que aparecen escenas, imágenes que fueron vistas de forma repentina en pantallas y que dificultan el sueño. Muchas gracias, Marcela. Gracias por Un venir. placer. Muchas gracias por la invitación. Hablamos con Marcela, que estuvo en los estudios